Vamos a hablar acerca de fantasmas y aparecidos. ¡Epa! Hemos dicho alguna vez que las resurrecciones, es decir, los regresos completos de una persona, no los regresos fantasmales, los regresos concretos de una persona muerta a la vida. Digo, las resurrecciones podían provocar situaciones jurídicas complicadas. Los bienes del muerto deberían restituírsele, serían nulos los posteriores vínculos matrimoniales de una viuda, etcétera, etcétera. Antes de dar cuenta de algunas historias de aparecidos, digamos que hubo, a principios del siglo XVIII, un jurista que intentó regular ciertos aspectos del problema que planteaban las visitas espectrales, no ya la resurrección, sino los fantasmas. Y aquel hombre se llamaba Samuel Strickius, era decano de la Facultad de Derecho de la ciudad de Halle, consejero privado de lectores también, y sus reglas se incluyeron durante un tiempo en el cuerpo legal de aquella región, ¿no? Los fantasmas originaban en aquel tiempo muchas dificultades en los casos de arriendo de propiedades. Una de las preguntas que se hacía Strickius era si el inquilino tenía derecho a dar por cancelado el contrato si en la vivienda aparecían fantasmas. Claro. Vos alquilabas una casa, te ibas a vivir, empezaban los fantasmas. El Strickius se preguntaba qué derecho tenías de reclamar. Claro, claro, sí. La respuesta de Strickius, después de preguntárselo, fue que en caso de que fueran soportables los fantasmas, por ejemplo, si solo producían algunos ruidos o gritos atenuados en partes alejadas de la construcción, el contrato debía conservar su validez. Si el fantasma era extremadamente molesto, se podía rescindir el contrato. El propietario de la casa estaba obligado a aceptar la situación, salvo en el caso de que pudiera probar que no había existido perturbación antes de la llegada del inquilino y que todos los inconvenientes habían sido provocados por la llegada de los nuevos ocupantes. ¿A qué se refiere esto? Evidentemente hay inquilinos buchones, Pero claro, que son llamadores de fantasmas. Sí. Y no podés atribuirle a la construcción la convocatoria de unos fantasmas que vos trajiste contigo. Sí. Hay Así mucha que, gente que anda con su fantasma. Sí, señor, y que después te echa la culpa a vos cuando le alquilás. Para no garpar. Para no, claro. Bien. Lo hago yo. En el caso de visitas espectrales probadas, ¿no es cierto?, ya directamente se invalidaban los contratos de venta, no ya de alquiler. De venta, te vendían algo, se comprobaba fehacientemente, digo, con un escribano o algo, que había fantasmas, se anulaba la venta. Si un yerno recibía de su suegro una casa encantada, ¿qué tal?, como parte de la dote de su esposa, podía devolverla y exigir que se le entregara el valor en efectivo. No es mal negocio. Está muy bien, claro. Sí, porque si no, ¿a quién se le encajo la casa? Claro. Yo no puedo vivir, no puedo venderla, así que deme la guita, señor. Y yo veré lo que hago. Claro. Los propietarios de casas visitadas por espectros podían también solicitar que se las liberara de impuestos. Venía el tipo de alumbrado, barrido y limpieza y decía, ¿qué hace alumbrado, barrido y limpieza si hay fantasmas? Listo. El profesor Strickius consagró su atención a otros muchos problemas complicados. Se preguntó si en caso de asesinato era prueba suficiente que el fantasma de la víctima dijera algo acerca del crimen. Claro. Esto en el Japón es muy frecuente, que el fantasma de la víctima se presente a declarar. Strickius estableció que se debía ser cauteloso porque esa presencia espectral podía ser fraudulenta. Sí, señor. Un fantasma mentiroso. No, claro que sí. Hay fantasmas que solamente dan falsos testimonios por un módico estipendio. Un cacho de ectoplasma. Y, claro, no ha de darse por válida cualquier declaración de un fantasma, porque ya se sabe que hay fantasmas muy mentirosos. Sí, claro. ¿Cómo se llega a fantasmas? Bien. También se preguntó Strickius si era una circunstancia atenuante que un espectro hubiera convencido al criminal para cometer el asesinato, es decir, que un espectro fuera el autor intelectual, el creador. Sí, para no decir fantasmal del asesinato.
Strickland anotó, es decir, no solo lo dijo, que era un atenuante si se demostraba que aquel espectro había realizado frecuentes visitas al criminal amenazándolo si se negaba a obedecer sus órdenes. Es decir, la mera sugerencia del fantasma no constituye. Hasta allí llegaron las postulaciones jurídicas de aquel profesor. Las crónicas no dan cuenta del modo en que se ejecutaron o si alguna vez debieron usarse por afectados por presencia de ultratumba. Contemos ahora un par de apariciones. A ver. Hubo una que fue importantísima para la literatura. Cuando el Dante murió, en 1321, se descubrió que faltaba el final de la Divina Comedia, los 13 últimos cantos del paraíso. Cuenta Boccaccio que los dos hijos de Dante, Jacopo y Piero, concibieron el temerario proyecto de escribirlos ellos mismos para completar la obra de su padre. 8 meses después de la muerte de Dante, Jacopo vio a su padre vestido de blanco, le preguntó si estaba bien, y el espectro dijo, un poco malhumorado, Sí, siempre era así. vivo la verdadera vida, no como vosotros. E inmediatamente Jacopo le preguntó si había terminado la comedia. El fantasma del Dante respondió que sí. Después tomó de la mano a su hijo y lo condujo hasta la habitación en la que solía escribir en vida. Luego, mientras le mostraba un lugar en la pared, le dijo, aquí se encuentra lo que buscáis desde hace tiempo. Y su figura se diluyó. Jacopo corrió a buscar a Piero Giardino, un antiguo discípulo de su padre. Fueron hasta el lugar que el espectro había señalado y encontraron detrás de un tapiz un nicho ignorado en donde estaban los 13 cantos que faltaban. Otra historia. Agustín Calmet fue un escritor francés que vivió entre 1672 y 1757. Escribió una disertación sobre las apariciones, los demonios, los espíritus y los que han vuelto. Allí cuenta la historia del marqués de Rambouillet y el marqués de Précy, nobles famosos en tiempo de Francisco I. Francisco I de Valois reinó en Francia a comienzos del siglo XVI. Derrotado por nuestro amigo Carlos. Derrotado por Carlos I de España, V del Imperio. Parece que aquellos marqueses, el de Rambouillet y el de Précy, solían encontrarse para discutir acerca de la existencia tras la muerte, era el tema que les gustaba. Una vez, con descreimiento e ironía, se prometieron mutuamente que quien primero muriera volvería a dar noticias al otro. Tiempo más tarde, el marqués de Rambouillet partió para Flandes, entonces en guerra, y el marqués de Précy, enfermo, se quedó en París. 6 semanas después, el de Précy notó que alguien corría las cortinas de su habitación, pero no vio a nadie. Pocos minutos después, apareció el marqués de Rambouillet, sucio y vestido de soldado. El marqués de Précy saltó de la cama para abrazar a su amigo, pero Rambouillet retrocedió unos pasos y dijo con gravedad, he muerto, y en tal condición he venido a cumplir mi palabra. Me ha tocado por muy poco hacerlo primeramente. Justo esa frase. De Précy, espantado, quiso confirmar si era una broma y se esforzó de nuevo para llegar hasta su compañero, pero no logró estrechar nada entre sus brazos. Creyó entonces que alucinaba, pero rápidamente contrajo la creencia en fantasmas. El espectro de Rambouillet mostró una herida encima de los riñones a causa de la cual había muerto y después desapareció. El marqués de Précy quedó horrorizado y más lo estuvo cuando a las pocas semanas recibió un correo con la confirmación de la muerte del marqués de Rambouillet. A los pocos días, de Précy debió marchar a Flandes y murió en la batalla del barrio de Saint-Antoine.
Ojo. Hace bien, persígnese. Quererlo reventar, ¿eh? Me dijo, Yo antes no creía hasta esta noche. ¿no? Entonces, Pero lo de Rambouillet está claro. La herida le mostró. claro. Bueno, no, es que... Listo. Cuando se demuestra una cosa, se demuestra. Pero le mostró la herida, no pudo estrecharlo con los brazos y le mostró la Justamente, herida. porque era un ¿Cómo lo vio? fantasma. Señor, ¿qué Pero quiere? ¿cómo lo vio? No era un disfrazado. Nunca tuvo una novia flaca, escúcheme. Claro, señor. ¿Cómo Por lo qué vio? cosa, ¿eh? Qué contribución que hemos hecho. Qué importante. Y es hora de repetir nuestro eslogan favorito, que yo ya no recuerdo en qué película lo vi al comienzo, pero decía, hubo una época entre una epidemia de peste y una guerra mundial. Buen momento para fantasmas. Y ahí ya está, ya con eso me fui del cine, porque Claro. es maravilloso eso. Y realmente son buenos momentos. Porque las criaturas de ultratumba, bueno, nos lo ha contado el mismísimo Oscar Wilde, el fantasma de Canterville. ¿Quién puede no creer en eso? Y del mismo modo, tenemos los famosos Ghostwriters, que está repleto el mundo de ellos. Y tenemos una comprobación más que todavía estamos esperando. Un muchacho de origen humilde, judío, que hacía ciertos trucos, llamado Harry Houdini, prometió volver. Sí. Y bueno, lo estamos esperando todavía, pero parece que va a aparecer en una tumba en el Perú, en serio. Cada tanto van la gente si lo buscan ahí. Pero estaba pensando en realidad, Alejandro, que el problema es que se requiere de los fantasmas, cosa que no hacía Sir Arthur Conan Doyle, que tenía una sociedad de espiritismo y todo eso. Se requiere presencia palpable y visible. Y realmente las criaturas de la noche son sutiles, es decir, apenas se insinúan. Un fantasma no puede mostrarse como si fuera una modelo de televisión. Digamos que, a ver, el miedo, el amor y la buena literatura solo se pueden lograr insinuándose, Claro, eso lo sabían los oráculos. justamente. Los oráculos tenían un lenguaje fantasmal, poco alusivo. Y en todo ambiguo. caso, lo que hay sí es alguna cifra que relacione esa aparición espectral con aquello que está por suceder. Por ejemplo, si alguna criatura de la noche, un hada, un fantasma, un espectro, un aparecido cualquiera, un duende mismo, anda por allí, usted no va a escuchar necesariamente los pasos, no va a ver la figura, pero seguramente de una manera remota, como entrando en sus oídos muy sutilmente, lo que va a escuchar es, por ejemplo, el vals del duende. Y Vals del Duende se llama esta melodía que escucharemos en la interpretación de Pablo Siegler.